Me parece que acabo de descubrir al nuevo Dimash. Navegando en las aguas de YouTube me encontré con este muchacho que se llama Stel Ajero y que va a cantar All By Myself. Y que se anda ahí, anda rondando el rumor de que tiene una amplitud vocal tan impresionante como la de Dimash. Vamos a ver qué onda. Ojo. Ojo, cuidado con este pibe, ¿eh? Va a cantar All By Myself, que para los que no saben es una de las canciones más difíciles de Celine Dion. No tanto por esta parte, porque esta parte es más... En el caso de Celine es de pecho, en este caso es más zona media, es un belting sostenible, no es difícil de hacer, tiene lindos aireados, igual se escucha muy muy bien esta voz, pero hay una parte que tiene que superar la prueba. O sea, tiene que superar la prueba. Vamos a ver qué tal. Ok, si quieren saber más sobre este artista, es un artista filipino que forma parte de Philippine Pop, ¿sí? Tiene un grupo de Philippine Pop, así como hay J-Pop, K-Pop, bueno, hay Philippine Pop, se dice P-Pop, me parece muy chistoso. Y es el líder de ese grupo de Philippine Pop. Stel Ajero, lo pueden buscar, van a encontrarlo, pero en este caso llamó mucho la atención de las redes sociales con esta versión de All By Myself, porque parece ser que tiene unas capacidades vocales que solo le hemos escuchado a Dimash, así que vamos a ir a ver qué onda. Es difícil, ¿eh? Hay que compararse con Dimash. Vamos a ver qué tal. Usa mucho belting, ¿eh? Si vamos a hacer esta comparación, la vamos a hacer bien. Yo creo que si le tocara cantar a Dimash All By Myself, que creo que en algún momento lo escuché cantar All By Myself, esta parte la hace mucho más lírica, tipo All By Myself. Y este chico la hace mucho más belting. All By Myself. Sí. Bueno, la diferencia. Tiene una voz preciosa, un color de voz hermoso. Se viene más potente ahora. Es muy difícil controlar el belting a esa altura. Ah, ok. Con esta canción siempre me confundo y creo que llega a la parte más alta cuando todavía no llega. Pero me gusta. Todo está mantenido en una zona media constante, lo cual es muy cansador, y en un belting constante. Todavía no lo he escuchado hacer nada dentro de lo que es la técnica lírica. El belting constante, que es un poco lo que hace Celine, es bien, bien cansador. Y lo hace muy bien. Lo está haciendo muy, muy bien. Bueno, se viene. La gente expectante ahí. Los aireados.
Alto ahí. Yo quiero volver a escuchar ese sostenido, lo siento. Dije, lo voy a dejar pasar. Bah, no, vamos a escucharlo de nuevo. La potencia. Yo no lo voy a hacer en este momento, porque esa nota es una nota... Yo les voy a explicar la dificultad de esa nota particular de esta canción, que es la más difícil. Eh, es una nota que no es de cabeza, no es una nota de cabeza, es una nota de zona media, aunque ustedes no lo crean. Es una nota de zona media de pasaje. O sea, es justo la última nota antes de pasar a la cabeza. Por lo cual, hay gente que, cuando canta esta canción, yo a veces, por ejemplo, llevo el anymore directamente a la cabeza. Entonces, es mucho más fácil de controlar, de generar esa potencia, de direccionar. Cuando uno lo hace en la nota original, que es esta que está haciendo él acá, es todo un caos, porque es muy difícil de direccionar, es muy difícil de mantener esa potencia, y está justo al borde entre una zona y otra. Entonces, la fina línea de pasarse sin querer a la cabeza es muy tentadora. Por eso es la admiración por la dificultad de esta nota en particular. ¡Qué locura, por favor! Y todavía falta, todavía falta. Pará. Vamos a escuchar un poquito ese final, porque lo hace aún más alto que Celine. Él hace... "Ah", y la versión original es... "Na, na, 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 anymore". Y yo lo estoy haciendo, ya les digo, si bien esa zona ya es de cabeza, es una cabeza robusta. Vamos a escucharlo. No, bueno. El manejo del belting de este muchacho, estoy un poco impactada por mi descubrimiento, de verdad se lo digo. Estoy impactada por mi descubrimiento. Creo que todavía no lo había escuchado nadie en español. Así que vengo siendo la primera. Y ahora ustedes los primeros. Cuéntenme qué les parece este muchacho porque estoy fascinada. Quiero escuchar más de él. Los leo en comentarios, por supuesto. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Me gusta, botoncito, campanita, suscripción, bla, bla, bla. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.